Y el problema fue que cuando yo le quité la maleta, luego llegó otro a ofrecerme el servicio y empezaron a pelearse entre ellos por mí. Y a la final yo dije como que no, 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 yo me voy en helado. Y ellos allá peleen y peleen. Y cuando yo ya vi que el monje iba a sacar una manilla, yo dije, va a ser lo mismo que pasó en París, que tienen la famosa manilla para ponerle, decir, mira, esto es gratis, y no te sueltan hasta que tú no les das dinero. Bienvenidos a Sin Filtros ni Ficciones. Les habla Marlon Cáceres y estoy acompañado de Karen Gómez. El día de hoy queremos hablar de un tema bastante picosito, un tema que muchas personas no les gusta hablar, pero antes de pasar a eso, queremos agradecerle a todas las personas que nos han dado sus comentarios positivos, sus recomendaciones, a todas las personas que han escuchado el podcast en Spotify o en las diferentes plataformas, a todos los que se han suscrito a YouTube y les recordamos que si no lo han hecho, que esperan para suscribirse, ahí pueden ver el podcast en formato video y en Spotify pues lo van a tener en audio. Y pues todos los comentarios que nos han dado nos han servido muchísimo para poder brindarle a ustedes el mejor contenido que podemos darle nosotros, no solamente contar nuestras experiencias, sino informarnos, preguntarle a otras personas para tener como todo fresco. A la hora de que ustedes lo reciban, pues lo tengan así, como quien dice, en bandeja de plata, para que ustedes puedan disfrutarlo de lo mejor y obviamente estar informados a la hora de viajar. El día de hoy queremos hablar de un tema, como yo lo mencionaba, no tan bonito, pero que es necesario, porque muchas personas a la hora de viajar hablamos simplemente de lo positivo, que es bueno, me gusta lo positivo, tenemos que rodearnos de la energía positiva, pero también en nuestra maleta no solamente nos podemos brindar de las cosas buenas de los países, porque también nos pueden pasar cosas malas, experiencias negativas, y eso también caben ahí. Y el día de hoy vamos a hablar del lado negativo de ser turista, porque no es lo mismo ser local en un país que tú ya conoces, cómo la gente se comporta culturalmente, las posibles estafas que pueden haber en torno al turismo. Y obviamente cuando tú eres turista, pues muchas veces, por más que te informes de internet, por más que le preguntes a las personas, incluso a locales, hay un pequeño porcentaje de que te pueda pasar algo que tú no esperabas, y obviamente te puede cambiar todo el itinerario de tu viaje, y pues a la hora de volver tú vas a pensar dos veces si quiero regresar a este país porque tuve esta experiencia negativa, o al menos si vuelvo ya sé que no voy a volver a cometer ese error, o no voy a ir a ese lugar o a hacer eso. Así que pues el día de hoy vamos a hablar de eso. Le doy la palabra a la querida Karen Gómez. Así es, Marlon, como tú dices, vamos a hablar de los aspectos menos bonitos de viajar. Yo por mi parte hablaré de mis malas experiencias en Australia y Europa, porque realmente el hecho de haber viajado por estos países ha cambiado mi forma de verlos, y también como abrir mi mente a que los países no son como en Instagram nos muestran, de que todo se ve súper bonito. De cierta forma como que uno tiende a idealizar países como Italia, Francia, porque hay demasiado contenido en redes. Pero bueno, inicialmente voy a hablar de mis experiencias en Australia, porque antes de yo viajar a Australia, yo tenía la concepción de que siendo un país de primer mundo no iba a encontrar ladrones, no iba a encontrar corrupción, no iba a haber como cosas que se viven día a día en un país como Colombia. Digamos, el hecho de tú estar todo el tiempo pendiente de que no te roben y eso, ¿tú crees que en un país de primer mundo eso no se va a encontrar? Porque te dicen, no, es un país donde hay mucha calidad de vida. Entonces, para mí fue un poquito chocante cuando enfrenté esa realidad en mi zona de trabajo. Bueno, este es mi ejemplo. En mi zona de trabajo, que era una farmacia, en temporadas como diciembre, se veían muchos robos.
Y para mí era como algo increíble porque yo decía, en Australia no hay celadores, en Australia no hay personas que estén pendientes de esto porque el porcentaje es muy poco. Tú vas y también es un error para todos aquellos que viven a cualquier otro país, como que no vayan tan confiados, porque personas malas o personas que vivan de robo existen en cualquier parte. Claro, y Entonces sí, esa más que a veces uno cree que por ser Europa o ser Australia o ser cualquier otra parte diferente al país de uno, eso no va a pasar. Eso pasa en mi país, pero no creo que pase acá. Y allá puede que la tasa de robo sea un poco más alta que incluso en la ciudad en la que uno vive. Sí, y uno no lo cree, pero pues uno tiene que experimentarlo para poder decir, oiga, sí, ¿quién lo creería? sí, entonces es también como una invitación a aquellas personas que no han salido del país que no salgan tan confiadas, porque pues no hay tanta noticia sobre estos países que sean violentos o que hayan este tipo de situaciones, pero de que las hay, Claro. poquitas, pero hay. Entonces es como también, sobre todo las niñas, ir prevenidas, no confíen tanto en que como allá no te roban el celular, yo puedo salir o entrar a súper tarde de la mañana, porque sí se puede, pero pues desafortunadamente hay gente mala en todos lados. Entonces también un poco de conciencia por ese lado. Y otra cosa que he notado es, en Australia este tipo de noticias se demoran muchísimo en salir al aire. Han habido casos de chicas que han intentado violar o que aparecen muertas. Y al país, como es un país donde promueve el estudio y el turismo, no le sirve mostrar estas realidades. Que pues afortunadamente nuestra comunidad colombiana es muy grande y poco a poco nos hemos apoyado y han salido, pero pues es una invitación a que no den papaya, básicamente. Sí, y precisamente como dice Karen, que las noticias a veces no llegan al momento porque uno también entiende que en muchos países no les conviene mostrar tantos robos, tantos problemas difíciles porque la gente va a tener miedo, los turistas no van a querer ir. Uno lo entiende que se están, como quien dice, cuidando de decir, uy, sí, hemos tenido 20 robos esta semana, pero no lo vamos a decir a la opinión pública o vamos a publicar eso. Probablemente internamente en la ciudad sí se diga, pero al mundo no le vamos a decir de que la tasa de robos está aumentando, porque entonces la gente va a decir, si están robando, ¿para qué voy a ese lugar? Y también que a veces nunca sabe cuándo le va a pasar una situación negativa, de que te roben el celular, de que te roben la maleta o sufras un asalto. A veces cuando yo voy a Nueva York, mucha gente dice como que están robando en Nueva York o están robando en el metro de Nueva York, pero a mí no me han robado. Pero me acuerdo que en el viaje que hice recientemente a Nueva York, como 5 o 10 minutos antes de que yo llegara a la estación, habían robado a alguien, estaban todos los policías. Y yo dije, puede haber sido yo, puede haber sido cualquier persona. Fue el momento, tal vez estuvo al lado del ladrón y uno nunca sabe. A veces las personas que roban en estos países, y lo digo sobre todo con la experiencia de Nueva York, puede ser alguien que se ve bien vestido, no como se tiene este estereotipo de que el ladrón es el que se ve feo, el que se ve como, lo llamamos en Colombia como un ñero, como alguien así sucio y demás. Porque muchas veces en Nueva York uno decía, tengo que tener cuidado con una persona que se ve así, ¿no? Pero a veces las Claro. personas que roban maletas o que se entran a centros comerciales son personas que se ven bien, que tienen sus bolsas Louis Vuitton y ahí están guardando las lociones, están guardando todo y uno dice, nunca en mi cabeza pensé que esa persona puede haber sido un ladrón, ¿no? Porque físicamente pues no se ve, ¿no? Y pues es algo que uno dice, uno tiene que estar prevenido siempre con su maletica, no dar papaya, porque el que da papaya, tuki tuki lulu, dicen por ahí. Entonces hay que estar prevenido de todo. Por más Europa, por más Estados Unidos que sea, uno nunca sabe cuándo se va a topar con una persona mala que lo quiera robar a uno.
Así es. Y pues por otra parte también quisiera compartir algunas de estas estrategias de estafa que se ven en Europa. Especialmente en Europa se ven muchas formas de robar al turista. Por ejemplo, en Marruecos me pasó mucho que al inicio la gente se te acerca súper amable, hablando inglés, español, francés, como que intenta muchísimo saber de qué idiomas hablas para hablar contigo, o sea, entablar una conversación. Pero pues esta conversación lleva a que te llevan a lugares o te ayudan, pero al final te cobran. Como que se muestran muy amables y luego te llevan a un lugar y en ese lugar tú tienes que comprar sí o sí. Sí, Porque se muestran como quien amables. dice, ellos, el idioma es como una transferencia, por decirlo así. Es un regateo. Es regatear todo Ajá, el tiempo. lo mismo también el tema de los taxis. Se ve muchísimo que a ti te cobran, te puedo decir hasta un 70% más de lo que vale. O sea, es una cosa increíble que yo recuerdo, esto es muy puntual, cuando llegamos del aeropuerto, lo primero que yo hice fue como buscar en internet más o menos el costo de la tarifa. Yo dije, bueno, acá me sale que 25 liras, creo que son liras en Marruecos. Entonces yo dije, bueno, que me cobren 50 no pasa nada, porque igual soy turista. Entonces yo decía, máximo 50. Salimos y lo primero que nos dice son 500 y, no, y decían que no. O sea, literalmente me tuve que poner súper serio y decir, ok, muchas gracias, pero no voy a tomar el servicio. Pero eran súper insistentes. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que realmente yo me iba a ir, me dijeron, bueno, listo, 100. Y yo dije, bueno, más de eso no lo van a bajar y ya es muy... Entonces, como que dijo, ok, 100. Y fue súper gracioso porque tuvimos que volver al aeropuerto en otra ocasión y tomamos el taxi desde la ciudad y ahí sí nos cobraron 25. Lo que Entonces uno era. dice como, claro, entonces en esa vez nosotros no volvimos a ir a la parte de los taxis, sino lo que hicimos fue salir literalmente de la zona de aeropuerto y esperar taxis afuera, porque realmente uno dice, de 25 a 500 hay una gran diferencia. Y yo sé que por el cambio tú vas a decir, ah, no, pero es que el cambio te favorece, no importa, porque igual tú esa plata la puedes invertir en más viajes, en más experiencias, la vas a invertir en el país sí o sí. Entonces no es justo que por uno como turista tenga que estar sobrepagando, porque al final tú siempre vas a devolver el dinero, ¿no? Sí, de alguna forma porque uno dice, está bien, necesito moverme, pero eso es dinero que yo voy a invertir también en comida. Porque ya una vez Uh-huh. que tú haces el cambio a la moneda local, tienes la moneda local. No quieres volver a cambiar más dólares o euros, no quieres volver a tu moneda actual porque dices, si ya tengo la moneda de acá, la voy a utilizar toda. Porque obviamente ellos piensan, ah, ese extranjero pues tiene más dólares. Y a veces uno dice como que no, ya cambié todos mis dólares a la moneda de aquí. Y a mí me pasó algo parecido a lo que dice Karen precisamente en Cancún, en México. Y fue horrible ese momentico. Fue muy rápido, pero no me gustó porque es la primera experiencia que tienes a la hora de llegar al aeropuerto. Y precisamente hay un problema en estos momentos en México a la hora de tomar transporte. No es que quede lejos, no es que quede lejos el aeropuerto de la zona hotelera, no queda muy lejos, pero hay muchas formas de ir. Uber, sin drivers, está el ADO, que es como, por así decirlo, en Colombia, una Copetran, un bus que te lleva y pues sale en diferentes horarios. Pero muchas veces tú quieres salir de una, tienes hambre, quieres llegar a tu destino, al hotel. Necesitas llegar al hotel. O sobre todo cuando alquilas
un cuarto, ellos te dicen tienes que llegar a cierta hora, que a esta hora yo estoy, te recibo, te doy las llaves y lo que sea, y si uno llega tarde, después uno dice yo no quiero llegar tarde porque probablemente la persona va a decir, no, yo lo cancelé y usted verá dónde se queda, ¿no? Y me acuerdo que esa era mi situación, tenía que llegar muy puntual porque la persona dijo, yo salgo de mi trabajo, te espero, te doy las llaves, te recibo, te muestro el lugar y listo, ya te quedas con eso. Y había taxis y estaba helado, ¿no? Que es el bus. Y helado se demoraba como 40 minutos en salir el próximo, pero los taxis, había muchos taxis. Yo digo, bueno, vamos a ver qué tanto es el precio, ¿no? Y me acuerdo que empecé, voy para tal lugar, leí la dirección y me cogió la maleta. Me coge la maleta así de una. Me dijo, hágale, yo lo llevo, yo lo llevo. Yo le dije, pero ¿cuánto me va a cobrar? Y dijo, no se preocupe por eso. Yo le dije, no, necesito que me diga cuánto me va a cobrar. Y por favor, deme la maleta. Porque literal, agarró mi maleta, la tenía así. Y era una maleta chiquita, pero aún así yo dije como que me va a obligar a tomar el servicio, ¿no? Y yo le dije, ¿cuánto me va a cobrar? Y me dice 400 pesos. Y pues yo ya llevaba más o menos casi un mes estando en México y dije 400 pesos, pero estamos a menos de 20, 15 minutos. Creo que se me hace muy caro el servicio. Entonces él dijo, no, eso es lo que vale acá, eso es lo que vale la tarifa. No se vaya afuera porque afuera le van a cobrar más. Y algo que dice Karen, que eso sí es verdad, y lo puedo decir yo en cualquier parte, salga al aeropuerto, tome el mismo taxi, va a reducir la cifra. Al menos a la mitad o se va a ahorrar 50 o el 50-70%. Ahí va a haber una diferencia destacable en eso. Y yo le decía a él, no, eso es mucha plata, eso es mucho varo en México. Eso, yo dije, no, eso es dinero que yo puedo invertir en el almuerzo y demás. Y le quité la maleta y le dije, no, yo voy a tomar helado y voy a esperar helado acá. No me importa que llegara tarde, le escribí al señor y helado me costó 65 pesos, 50 pesos, algo Claro. completamente más. Uno dice, esto es lo que vale el pasaje, ¿no? Teniendo en cuenta la distancia. Pero sí me sentí súper mal de que agarrara la maleta y era como, venga. Y el problema fue que cuando yo le quité la maleta, luego llegó otro a ofrecerme el servicio y empezaron a pelearse entre ellos por mí. Y a la final yo dije como que no, yo me voy en helado. Y ellos allá peleen y peleen. Yo dije, imagínense, si entre ellos ya hay una competencia, ahora imaginé uno estar ahí como envuelto en todo eso y que no sé si esos 400 pesos cuando yo llegué al lugar, no, en realidad son 600 pesos. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado con eso. Pero yo sí recomiendo total, salgan del aeropuerto y tomen el servicio afuera del aeropuerto. Sí, total. Igual yo creo que esto es algo que muchas personas que han viajado o incluso están dentro de Colombia saben que cuando tú eres turista en cualquier otra ciudad te van a cobrar más. Y pues no solo México, no solo Marruecos, también pasa en Turquía, también pasa en Barcelona. Te podríamos decir que en cualquier ciudad del mundo esto pasa. Entonces la idea de esto es que se preparen y pues mi enseñanza, por decirlo así, lo que yo aprendí de esto es países como Marruecos, Turquía, idealmente vayan en tour, porque pues el viaje que yo hice a Europa lo hice por cuenta propia. Entonces cometí muchos errores, caí en cuenta muchas cosas que yo digo, uff, si hubiera tomado un tour, no tendría todos estos dolores de cabeza y lo que tú dices, esa mala sensación de decir, ay, no quiero volver al país, porque el país es más que eso. Eso nos pasó en Marruecos, tuvimos varias malas experiencias que al final dijimos, preferimos quedarnos en el Airbnb que seguir invirtiendo en un país que nos ha tratado como tan mal. Y uno lo dice en el momento de emoción, de que dice, ¿por qué? No es justo. Pero al final yo digo, todo país tiene su lado bonito. Entonces, lo ideal es como buscarla, una forma de tener la mejor experiencia y no, y también pues leer acerca del país antes de ir, porque por ejemplo, otra situación que nos pasó fuerte en el aeropuerto es que llevamos un dron y el dron no lo quitaron y nos dijeron lo devolvemos hasta que salgan del país.
pero nosotros ya teníamos planeado entrar por Marrakech y salir por Tanger, que es al otro lado del país, que está más cerca a España. Entonces le explicábamos al señor, pero desafortunadamente el primer policía que nos atendió no hablaba muy bien inglés. Entonces fue súper complicado. El señor nos dio un número telefónico, llamamos 1000 veces, no nos contestaron y fue muy raro porque sí nos dieron un papel, pero la forma en que confiscaron el dron era muy extraña, como que la pusieron en una caja y listo. Sellaron con nombre y ya, pero ya la segunda vez que fuimos, el segundo policía no tenía ni idea de la situación y tampoco encontraban el dron, tuvieron que buscar y ya luego lo encontraron, pero otra vez nos desinformaron, dijeron no se puede, Una tercera vez, un tercer oficial, otra información totalmente diferente, pero ya con una solución. El tema que la solución que nos daban era enviar el dron a otro país o a la otra ciudad. Nosotros listo, dispuesto. Nos cobraban $1000. Cuando nosotros decíamos literalmente eso es lo que vale el dron. Me puedo comprar otro dron con eso, hasta más nuevo. Claro. Y entonces como que dijimos no, lo dejamos y pues ahí miraremos en el transcurso de los viajes cómo hacemos. Entonces yo contacté, después de todo esto sucedió, yo me contacté con un amigo que conocí en Australia de Marruecos, le comenté mi situación y él me dijo, o sea, como que no, qué pena Karen, eso no es normal, eso no es así, mira, yo fui hace unos 3 meses y no tuve ese inconveniente, pero espero que lo pueda solucionar. Y como 2 meses después que estuvimos en París también coincidimos con unos chicos de Marruecos y lo mismo, o sea, Marruecos no es solo corrupción, también hay gente muy linda como la que tú conoces y dice, ellos son muy buenas personas, entonces es malo como tachar un país por una mala experiencia. Sí, que a veces a uno le toca encontrarse con estas personas, con estos oficiales que pues lo ven a uno turista, ven de que tú no eres de aquí, tú no sabes cómo es la cosa y nosotros somos los que tenemos el uniforme. Si quieres tu maleta, si tú quieres tus pertenencias de vuelta, hay un proceso, pero uno sabe que muchas veces ellos pueden tomar una ventaja de eso y si ven de que eso se lo van a quedar ellos a la final, no se lo quedan ni el aeropuerto, se lo quedan ellos mismos, pues tristemente sucede. Y es algo muy, muy pronto lo que dice Karen de lo de los tours, porque a mí precisamente nuevamente volviendo a México tuve varias experiencias con estos tours que tú pagas para ir a ver las pirámides, que a veces te dicen es la mejor opción porque digamos en un lugar como Mérida, como Yucatán, que vive del turismo de las pirámides, pues hay muchas opciones. Es mejor viajar en tour en algunas partes del mundo porque si tú no tienes esa disponibilidad de rentar un auto, sabes, tienes el GPS, tienes los datos del celular, simplemente vas al lugar, pagas la entrada. Igualmente el precio de las entradas no va a cambiar si eres internacional. No significa que los del tour o porque hayas adquirido el servicio de tour te vayan a cobrar digamos a 100 pesos la entrada, como normalmente le cobrarían a alguien. Pero a los internacionales les cobran 500 o 400, que era lo que me pasaba a mí. Que yo dije, tomo el tour creyendo que la entrada al lugar, a la zona arqueológica, va a ser más barata porque ya les estoy pagando 2,000 pesos, 3,000 pesos, lo que valga el tour el día. Y cuando llego a la entrada, pues me encuentro con esa situación, ¿no? Es como que no, internacionales pagan 500 pesos. Y yo decía, 500 pesos la sola entrada. Y decía, mexicanos no pagan nada o pagan 50 pesos, que no es nada, o sea, no se puede comparar, ¿no? Pero yo dije, si yo hubiera rentado un auto, si yo hubiera buscado la forma de llegar a este lugar, me hubiera salido más barato, me hubiera podido ahorrar los 2,000 pesos que ya le estoy pagando a esta gente para traerme al lugar, ¿no? Porque igualmente voy a tener que gastar mucho dinero en la entrada. Y también una cosa que no me gusta mucho de estos tours
es que el tiempo está medido, está controlado por ellos. Ellos ya saben el destino, son muchas personas los que trabajan en estos tours. No es solamente como que la van que va a llevar a estos turistas, sino vienen otras 10 van ya en el camino y ellos necesitan que estos turistas estén acá 40 minutos, 30 minutos, pero sacarlos porque ya vienen otros, ¿no? Porque si el lugar se llena de mucha gente, pues obviamente las personas van a querer las fotos, va a tocar hacer fila. Y pues en México ustedes se podrán imaginar que uno quiere tomarse una foto solito frente a una pirámide, frente a una zona arqueológica. Y Claro. ellos piensan mucho también en eso y porque necesitan cubrir muchos lugares. Yo me acuerdo que este tour que nosotros hicimos a Uxmal, eh, que era la parte grande de Uxmal, ya era el final del tour, pero antes de eso íbamos a un cenote, íbamos a varios lugares donde mostraban eh, tradiciones en torno a hacer esto, eh, ¿cómo es que se llama eso? Se me va ahorita el momento. Venden muchas mercancías con madera, manillas y demás, pero te muestran cómo las hacen, ¿no? Entonces nos llevan a ese proceso, obviamente porque la persona está haciendo la manilla y quieren que tú compres la manilla que la persona hizo en ese momento, ¿no? Que es completamente entendible, es el trabajo de la persona, pero muchas veces tú no quieres ir a comprar manillas o tú no vas con el propósito de comprar esa mercancía, sino tú quieres es lo turístico, ¿no? Pero eso obviamente entra en ese paquete y yo no me puedo decirles a ellos, oiga, nos pueden llevar a otro lugar, porque obviamente eso es parte del itinerario. Pero yo decía, si voy por mi cuenta, probablemente yo hubiera podido pasar todo el día en la zona arqueológica de Uxmal, porque eso era lo que yo quería, la zona arqueológica. O lo mismo del cenote, yo me acuerdo que el cenote que nos dijeron era una cosa hermosa, nos lo pintaron como quien dice lindo y mostraron unas fotos, pero cuando llegamos al cenote, era el cenote de una familia que era pues parte de esto, era un familiar de los de la empresa de turismo. Obviamente, tú no vas a llevar a otro lugar que ya no conoces porque pues llevémoslo de la familia y venden comida, venden cosas ahí, pero nuevamente no era lo que nosotros esperábamos. Pero pues ya una vez que tú pagas los 2.000 o 3.000 pesos, no hay vuelta atrás. O tomas el tour o te devuelves. Y es más, ¿cómo te vas a devolver si ellos son los que te van a estar moviendo todo el día? Pero pues yo pensaba eso mucho, de que muchas veces es mejor en algunas ocasiones irse por su cuenta, en este caso, o en otras, como menciona Karen, con Marruecos y demás, es mejor irse acompañado con personas que no se van a aprovechar como mucho de ti, ¿no? O de que te van a decir, esa gente va a querer venderte eso, no te vayas con ellos, ¿no? Sí, y yo creo que más allá de que te vayan a como, no te vayan a estafar y eso es como, la experiencia es mejor, por términos de que el idioma, te van a decir dónde van a ir, cuánto tiempo, entonces como que tú no vas a tener eso de que tengo que estar mirando que dónde me van a estafar menos o dónde me van a cobrar menos, sino ya es muy puntual y tú solamente te vas a enfocar en disfrutar la travesía. Yo he escuchado a mucha gente que van por tours y llegan encantadísimos de Turquía, de Marruecos, y por eso lo digo, porque mi experiencia no fue tan chévere, pero sé que muchas personas, si tú vas con un tour correcto, puede que te cobren más o no, pero la experiencia es maravillosa y te van a llevar a sitios muy puntuales. Lo otro también que me di cuenta es la recogida al aeropuerto. No vas a tener que lidiar con los taxis, sino todo ya va a estar muy planeado, muy organizado y no te va a dar tiempo para pensar, oye, me están robando, oye, esto está muy caro. Sí, y es algo que también hay que tener en cuenta mucho la economía de la persona porque si tú puedes tener esa experiencia, lo que es Xcaret en México, en Cancún, ¿no? Ellos, si tú compras el paquete de Xcaret, viene incluido hotel, atracciones, el transporte, entonces no tienes que lidiar con los taxistas peleándote ahí, no tienes que lidiar con el bus llevándote o esperar Claro. el bus por horas, porque pues va a haber una facilidad. Y eso sí yo lo digo. Me- la próxima vez que yo vaya a esa área me gustaría ir a Xcaret porque me di cuenta de que
el mismo dinero que yo invertí pagando por mi cuenta, los pasajes, el transporte, la comida, los hoteles, era casi igual a lo de Xcaret y que sigue siendo turístico, ¿no? Son este centro gigante, hay muchas cosas, hay diferentes parques acuáticos, experiencias que también es bonito, porque una vez que tú vas, digamos, al área de Cancún, yo estuve una semana y se puede decir que en 2 días conocí todo lo que era la parte hotelera. Pero también Ujú, entraba la situación que yo pensé. Muchas de estas áreas o claro, playas ya están reservadas para la gente que se está quedando en ese hotel. O sea, tú no puedes entrar. Entonces sí, yo decía, ¿de qué sentido tiene estar acá si no puedo estar allá porque pues no me estoy quedando en ese hotel? O que me decían, tú eres del grupo Xcaret y yo como que no, yo no vengo por Xcaret, vengo por mi cuenta. Ah, no, no, solo la gente de Xcaret puede tomar este servicio, puede estar acá. Y yo dije, entonces ahí hay como que uno dice que tiene que pensar uno muy bien qué decisión tomar porque a veces por ahorrarse 200 o $300 te puede llevar una experiencia no tan grata como lo menciona Karen. Hay gente que le va súper bacano en los tours y yo digo, uy, no. Yo quise, o sea, me hubiera gustado sentir un poquito más eso. Yo lo disfruté igualmente, pero sí puedo decir claro. que la próxima vez que vuelva a México voy a ir a eso porque ya no quiero pasar por toda esa situación que a veces cansa. Tú llegas de un vuelo que por más que tú estés en el avión, estás cansado, tu cuerpo está cansado y luego llevar tu maleta, coger otro bus, luego caminar del bus, tomar otro bus, o sea, es todo un proceso que desgasta, pero al menos ya tengo la experiencia. Sé que no lo voy a volver a pasar porque ya tengo la experiencia. Claro, total. Y pues otros puntos, otras experiencias que se pueden encontrar en Europa o en cualquier otro lugar del mundo es el tema de las estafas en los parques, por ejemplo, en París las manillas, en Roma te cobran la foto, te dicen cómo te vamos a tomar una foto y luego te la cobran. En Escocia me pasó que había un monje, bueno, son muy insistentes, como que te empiezan a hablar, que te quieren hacer una oración, que no sé qué. Y cuando yo ya vi que el monje iba a sacar una manilla, yo dije, va a ser lo mismo que pasó en París, que tienen la famosa manilla para ponerle, decir, mira, esto es gratis, y no te sueltan hasta que tú no les das dinero. Entonces, siento que eso también es importante saber, como que si ven alguna persona que se les acerca con una manilla o un monje, o si dicen, ay, les tomo la foto, piensen mal, estén prevenidos porque eso es una forma de estafar o querer pedir dinero. Sí, y es algo como que, por ejemplo, en Nueva York, en Times Square, todo el mundo quiere tomar la foto bonita, ¿no? La foto que vas a subir a tu Instagram sí o sí, o la vas a poner de foto de perfil en Facebook al menos durante 2 o 3 años. Y muchas veces las personas que ofrecen estas fotos son gente que compró una cámara cara. No es que sean fotógrafos. Pero uno dice, uy, ese man debe ser fotógrafo porque tiene una cámara de $1000. Si tiene la plata, cualquiera va a comprar una cámara de $1000. Y simplemente te va a tomar la foto, te la va a enviar. Obviamente uno dice, sí, pues la foto se ve bien, pero la cámara está haciendo todo porque es una cámara cara, con un lente bonito que hace ver a la gente bonita. Pues obvio la foto es bonita, más no es que este fotógrafo, su habilidad, si me hago entender, no es que la calidad dependa del fotógrafo. Y en Nueva York tengan cuidado porque incluso uno mientras está viendo todos los anuncios, hay gente que le toma la foto y dice, ay mira, te tomé una foto. Y uno se queda ahí como que uno le da curiosidad porque te tomó la foto y digo, oiga, sí está bonita. Son $5, son $3 por la foto. Y yo como, pero en ningún momento le pedí que me tomara la foto, ¿no? Y dijo, pero ya se la tomé. Yo le dije, pues yo no la quiero, la puede borrar. Y es esta insistencia, ¿no? También los monjes en Nueva York es muy común ver estos monjes que literal te ponen la manilla y no se van de ti y les tienes que dar aunque sea $1 o algo. Yo siempre que los veo, yo corro. Vean ese monje, huyan. No huyan por la religión o por lo que sea, sino huyan porque probablemente los $2 o los $5 que están en su bolsillo se los van a tener que dar sí o sí. Y me acuerdo mucho
que, que me pasó precisamente en una noche en Times Square. Había personas vendiendo dulces, niños vendiendo dulces con sus cajitas y todo eso. Y a mí se me hizo raro porque eso es muy común verlo en Latinoamérica. El trabajo, la explotación infantil es muy normal en Latinoamérica. Suena feo decir que es normal, pero está normalizada, no hay una regulación. En muchas ciudades, incluso en los sitios turísticos con tanta gente, la policía no va a estar prestándole atención tanto a eso, ¿no? Y me acuerdo que la muchacha con la que yo estaba, ella me fue a tomar una foto y se acercó una niña a ofrecernos unos dulces y ella le dijo, no, 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 gracias. Pero fue así como de, no, no, no. Le hizo así con la mano. Y a la niña le dio rabia y le pegó con la cajita a Sí. ella. Y yo le dije a ella, no haga nada, porque los papás están allá al otro lado mirándonos y eso es para una pelea. Y la niña nos miró así horrible, y yo le dije a ella, ¿por qué me pegó? ¿Porque soy blanca o alguna cosa así? Yo le dije, no sé por qué le pegó, pero es mejor evitar problemas. Lo mismo con las personas que te ofrecen estos CDs de música, de rap, que tú no escuchas rap y te meten el CD así a la cara. Es como, toma el CD, toma el CD. Entonces es como que hay que tener mucho cuidado. Uno a veces quiere ser amable y otra cosa que yo le digo a la gente, si usted no entiende lo que le están diciendo, cierra esa puerta. Vaya. Cierra esa puerta ahí porque muchas veces Sí. uno por no entender, ay, yes, es sí. Eso significa que tú le estás dando permiso de algo de lo que te ofreció. Entonces simplemente, si no entendió, no thank you. No, 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 no. Váyanse, queden como groseros, pero se van a evitar gastar dinero en algo que ustedes no pensaron que necesitaban en su vida, como un CD rap de, de alguien que usted nunca ha visto o nunca ha conocido. A diferencia que sea Drake o Snoop Dogg que me diga Marlon que en este sí, ah no, sí está bien porque sí lo conozco a usted. Sí, son temas que no se pueden controlar, pero igual es bueno saberlos para estar al pendiente, ¿no? No pasar desapercibido o que pase un problema mayor. Otro tema que también podemos tocar acá es el alojamiento. Cuando tú eres turista te enfrentas a que te pueden cobrar más, dependiendo de la temporada. Y pues yo siento que uno de los mejores métodos es alquilar por Airbnb. Pero a pesar de eso, he tenido también algunas malas experiencias. No sé si a ti te haya pasado algo similar. Sí, con el Airbnb ha sido a veces bueno en el sentido económico, porque obviamente es más barato pagar un Airbnb una semana, 3 días, que una noche de hotel que te va a salir en 100 o $120, que tú dices, en Airbnb puedes pagar $100 una semana, fácil en México. Es un Ujú. apartamento bonito. A mí me pasó eso, que encontré Airbnb muy baratos en México y era un apartamento solo para mí. Y yo dije, esto sí me gustó porque ahorré mucho dinero y lo estoy invirtiendo bien y el lugar pues se presta, ¿no? Tenía su cocina, yo podía comprar las cosas, yo podía cocinar. Me acuerdo que no tenía champú y en el lugar había como 20 champús de todas las Sí. personas que se habían quedado. Había vasos, había cosas que yo podía utilizar y la persona me dijo, todo eso lo puedo utilizar. Incluso si usted tiene que comprar algo y no se lo quiere llevar, lo puede dejar. Yo se lo recibo. Y me gustó mucho eso, pero también hay que tener cuidado con, con las fotos. Yo digo, tengan cuidado con las Claro. fotos. Porque es lo mismo como cuando te van a vender una casa y tú ves las fotos bonitas de la casa, los muebles arreglados, pero cuando llegan al lugar no hay ni muebles, no hay ni pintura, no hay nada y uno se queda así como, esto no se parece en nada a la foto y ya lo pagué. Y pues uno tiene que decir ahí como, bueno, no está, pierdo mi dinero, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque las fotos pueden ser de cuando incluso construyeron ese apartamento y todo se veía perfecto y en el momento en que tú estás ahí, obviamente, ah, mire, hay moho, hay mugre por aquí, todo eso está acá, o incluso que no los limpian y te los entregan tal y como otra persona lo dejó, entonces pues tengan mucho cuidado con eso y de también eh,
miren los comentarios, las reseñas que dejan en los lugares. Si alguien dejó un comentario negativo, una estrella negativa, fue por algo, hubo Ujú. una situación. Y eso es lo que yo más he tenido presente, es prácticamente leo todos los comentarios posibles. Sin Airbnb, Claro. incluso el lugar se ve muy barato y se ve bonito, pero no tiene un comentario, no tiene nada, no hay una reseña. Yo digo, esto puede ser scam porque también Airbnb se presta para eso, ¿no? Hay gente, o sea, gente que quiere aprovecharse, ¿sabes? Y ofrecen estos lugares y uno a la hora de la verdad es como que ni la transacción la acepta. Uno dice, esto está raro. Hay que ver esas señales. Yo siempre le digo a la gente, vean las señales. A veces uno dice, ay, este lugar se ve más bonito, pero no hay ni una reseña. Y este otro tiene 80 reseñas y tiene una calificación de 4.8. Me voy con el de 4.8. Porque al menos ya sé que si tiene 70 reseñas son 70 personas que se fueron a ese lugar. Y les fue bien, Sí, porque a mí no. total. Lo que tú dices me pasó tal cual. Eso fue, bueno, pues ese es mi ejemplo de tener cuidado con los Airbnb. En Barcelona nosotros nos arriesgamos a, pues no nos arriesgamos, ya lo hemos hecho, pero específicamente en esto nos pasó que era como súper anfitrión, era nuevo, el edificio se veía espectacular. Lo único que tenía así de negativo era que era en un tercer piso, que vendría siendo un cuarto en España. Y resulta que nosotros hablamos, porque claramente llevamos maletas muy pesadas, y le dijimos a la señora, oye, porque era ese o otro que tenía ascensor. Entonces dijimos, hablemos, a ver si ella nos puede colaborar con las maletas o traer a alguien, y si sí, nos quedamos. Entonces le dijimos como, oye, ¿será que casualidad tienes a alguien que nos pueda ayudar con las maletas? Mira, llevamos tata. Sí, 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 no te preocupes. Llegó el día. La señora que nos abrió, que ella no sabía, que ella no podía cargar. Uy, a mí me dio mal genio que yo decía, ¿por qué son así? ¿Por qué no son honestos? Pero eso no fue lo peor fue que esta señora ni siquiera era la dueña, sino la encargada en recibir a las personas. Y resulta que ella tuvo que volver al apartamento en dos ocasiones. La primera fue porque la dishwasher, el lavaplatos, se dañó y ella nos dijo, voy a ir al apartamento con el señor. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que los esperemos a que ustedes estén en casa o entren? Y nosotros le dijimos, no, espéranos que nosotros ya vamos. No nos hizo caso y entró. Entonces para mí fue de muy mal gusto porque yo dije, es nuestra privacidad, imagínate, no sé, que tengamos todo el dinero ahí regado en la mesa o cosas muy puntuales que uno dice, yo no quiero que entren a mi casa así. Claro, y además de que uno a veces deja la Eh, computadora, deja las cosas ahí, uno no está pensando en que alguien más, aparte de uno o la dueña, vaya a claro, entrar. porque es espacio y aparte tú ya dijiste no, deberías escuchar o respetar. Y bueno, eso fue el segundo inconveniente. Y el tercero, que fue el peor para mí, fue que después de este suceso que ella entró, cuando ya nos íbamos a ir, nos dimos cuenta que nos hacía falta una chaqueta de viaje. Y yo decía, era una chaqueta hasta nueva que se compró para el viaje y entonces le dijimos y la respuesta fue no, yo no necesito eso porque está haciendo calor. Claro. Pero la dueña tampoco quiso solucionar porque nosotros somos de mediar, ya llevamos experiencia como viajando, usando la aplicación. Entonces, sabemos, lo primero que hay que hacer es hablar con la dueña y como llegar a un acuerdo. Ya si la dueña no soluciona, pues ahí sí pedimos asistencia. No, que ella no nos iba a dar plata, que ya no iba a solucionar, nosotros dijimos, ok, vamos a hablar con Airbnb. Y pues Airbnb juega a, como a irse al lado de que le conviene y que no. Al inicio estuvieron muy de parte nuestra, nos hicieron una evolución que pues se justificó. Ese es el momento, no nos han dicho nada de la chaqueta que nosotros decimos se paga por nuestra seguridad. Fue una chaqueta, pudo haber sido algo peor, Se un imagina un computador. computador, algo así. Desayuno como que,
pierde la confianza en la aplicación. Y lo otro fue que la señora no le gustó que nos hubieran devuelto plata porque ella arregló la platos un día antes de que nosotros entregáramos el apartamento. Entonces, no era un apartamento completo, por eso Airbnb decidió darnos una evolución. Entonces, lo que ella dijo es que hizo un comentario muy feo diciendo que ella hubiera preferido no tener gente ese mes que tenernos a nosotros porque le habíamos sido malos, mientras estuvimos y como que éramos mentirosos y habíamos dejado el apartamento súper sucio. Y Matthew es de las personas, mi pareja, de que se cuida muchísimo en ese aspecto, entonces siempre que salimos grabamos, como que queda el apartamento. Eso Entonces, sí, obviamente ese mensaje es una mentira. claro, claro. Él se comunicó con Airbnb como para, oye, resuelvan o quiten porque no es verdad. Yo tengo la prueba de lo que ella está diciendo es mentira y al contrario, nosotros hemos sido más afectados. Sí, y a veces uno dice, uno espera que esta empresa, Airbnb, se ponga del lado de uno, pero ellos dicen, esta es también una forma de Lavan las nosotros ganar manos, dinero, o ¿no? sea, Eso es, si esta señora ya no trabaja con nosotros, pues no nos podemos quedar con el porcentaje de dinero que nosotros tomamos de esa renta que ella da, ¿no? De ese servicio. Pero sí es muy difícil a veces poder controlar que el host no se ponga como con tantas situaciones. Y yo lo que prefiero en ese caso, por ejemplo acá en Nueva York, en Nueva York y también en Houston, porque en Houston sí me gustó un lugar donde fui. Era el solo cuarto, no tenía cocina, entonces lo cual significaba que pues yo iba a pagar solo por el cuarto, ¿no? Y por el baño, y el baño también era compartido. Pero me gustó mucho que en ningún momento mi privacidad, yo sí sentía, yo sabía que el dueño entraba, pero nunca entró a mi cuarto porque pues no era un espacio para compartir. Pero yo sí sentí que me gustó eso porque nunca lo vi en persona. Yo lo escuchaba cuando salía y todo eso. Y él se comunicaba, todo era por texto, todo era por texto. Necesitas algo, todo está bien, acá está la contraseña, este es el bus que puedes tomar. Porque sí, a veces me ha pasado, y en México me pasó eso, que en el primer Airbnb que me quedé precisamente allá en Cancún, el dueño me tocaba cada rato en el cuarto. Así como 8 de la noche, 9. Oye, ¿estás ahí? ¿Necesitas algo? ¿Está bien? Es como que sí, sí, sí. O a veces era como que, yo moví tal cosa del baño, yo moví la toalla que dejaste en el baño. Era como que no me gustaba mucho porque pues son mis cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo dije, bueno, voy a meter todo en el cuarto, así es mejor. Solo que pues obviamente esos las reglas a las que uno se pone, ¿no? Las condiciones. claro, porque estás compartiendo el espacio, pero Ujú. ya cuando alquilas un espacio completo, tú estás pagando por privacidad y porque obviamente quieres estar tranquilo en tu espacio sin incomodarte por tener que compartir. Entonces, sí es como una invitación a que tengan mucho cuidado y también tengan en cuenta que si Airbnb nos ha apoyado en muchas cosas, en muchos apartamentos que han pasado cosas también no tan graves, pero específicamente esta última ocasión fue complicado porque, como te digo, se lavan las manos, como que transfieren el caso al caso y al final no te dan solución. Sí, no hay una Ujú. solución porque ellos saben que entre más dilaten la situación, van a decir, se van a olvidar de la chaqueta, eso no va a tener importancia en un mes o a la semana. Y también hay que tener en cuenta la situación que está pasando, por ejemplo, en Airbnb. Yo les doy el consejo en Nueva York. Esta vez que fui a Nueva York, yo no me quedé en Airbnb porque hay muchos problemas, personas que me contaban que alquilaban el lugar, les decía, sí, lleguen a tal hora, y cuando llegaban había ya otras personas ahí, en Sí, el lugar, y terrible. ellos decían, no nos podemos quedar acá, o sea, nos toca cancelar, y llamaban al dueño, el dueño no respondía, y les tocó quedarse en un hotel caro. Dijo, no, no estaba en nuestro presupuesto, nos tocó cambiar todo, pero imagina, ya después
que tú dices, llego a las 7 de la noche, quiero llegar al hotel, a esa hora nos dicen que entremos y llegamos y ya hay otros turistas en nuestras camas. No puedo sacarlos a ellos, ¿no? Ni ellos pueden abrirnos la puerta porque se supone que ellos ya adquirieron el servicio. Entonces hay que tener mucho cuidado y eso que dijo Karen de tomar fotos, háganlo. Tomen fotos de todo. Graben video, no importa que les llene la cámara, graben video porque uno nunca sabe cuando uno le llega un correíto así de Airbnb, ay, tal cosa, usted dejó tal cosa aquí o se llevó tal cosa, es como, no. ¿Y cómo lo pruebas tú, no? Porque ellos tienen la prueba. Ah, ellos te envían la foto. Ah, mira el objeto. Pero tú no tienes una foto porque no la tomaste. Entonces, tengan mucho cuidado con eso porque sí, Eh, sí es mejor cuidarse en salud, dice por ahí un amigo. Cuídense en salud porque uno nunca sabe. A veces le toca a uno un buen host o le toca a uno una muy mala experiencia. Así como lo mencionaba Karen. sí, y esa es una de tantas, porque igual hay muchas, pero fue como la que más La más puntual de pareció todas. fuerte porque que tú sientes que te robaron, o sea, Claro, ¿no? Y, la... y la robaron. Es que la robaron. Sí, entonces como es importante también tener en cuenta que estás expuesta en cualquier momento, ¿no? Sí, Tratar de prevenir. sí, hay también una cosa que yo pienso que es esencial en todo esto de los viajes, aparte de que ustedes incluyan todos esos sitios turísticos, el lugar para la foto y demás, tengan en cuenta la movilidad en las ciudades. Porque, por ejemplo, yo muchas veces opto por un Airbnb si está en el downtown, si está en la localidad y está cerca a lo turístico. Porque voy a poder caminar. No voy a tener que gastar dinero en Uber o en taxi y demás. Porque, así como decía Karen, hay muchos lugares donde toca regatear. Ujú. Incluso si está la posibilidad de regatear, está bien. Pero imagina tú en Nueva York que ya tienen una tarifa exacta y tú dices, no, pues eso es lo que yo voy a tener que pagar sí o sí. No le puedo decir al señor como que, oiga, tengo $20, ¿me lleva? No, vale 70. Si vale 70 no lo llevo. O así. O por más que tú le pongas en el Uber así como que bajas la tarifa, ¿no? Ay, que 20 $15. Ellos no. Fácilmente otra persona lo puede tomar el servicio por 40. Entonces también piensen mucho eso porque uno por ahorrar dinero, por ahorrar distancia, por no querer caminar, le pasan ciertas situaciones y, y estén muy seguros del lugar, de que por lo menos la persona sea la dueña, no sean estos encargados, porque sí es muy común lo de los encargados, ¿no? Y a veces hay gente Ujú. que son dueñas de todo el edificio y simplemente lo único que Sí, tienen son las llaves y te dan las llaves y ya, ah, no, yo soy la dueña del edificio, pero la dueña del apartamento es la que creó la aplicación y ya. ujú, Yo no tengo nada más que claro, hacer. totalmente. Y ya pues como para cerrar, vamos a hacer algunas recomendaciones, ¿no? Sí, De sí. qué aerolíneas se recomienda viajar, los destinos, la temporada. Algo que sí tienen que tener súper clave, una recomendación muy general es si ustedes quieren ir a Turquía, ir a hacer lo del globo aerostático, tengan en cuenta en qué temporada del año se encuentra Turquía. Que no sea invierno, porque si no van a perder la ida, como me pasó a mí. Lo intenté 2 veces y no lo pude hacer. Traten de ir en verano, porque desafortunadamente en invierno o ya cuando se está acabando el invierno llueve mucho, Claro. las nubes, entonces a ti en las páginas te van a vender el paquete. O sea, Sí o sí, o sea, tienen el dinero, tienen el servicio, pero no te igual te aseguran de hacen que la ese comisión día... y todo, pero tú estás ahí por cierto tiempo. Y si no, tú vas por ejemplo, en mi caso, fui por todo un fin de semana, no pude hacerlo. Entonces es como también tener muy claro en qué estación van para hacer el balón. Sí, porque muchas veces hay personas que optan por ir, digamos, en invierno, pero hay sitios que en invierno no se puede uno estar.
Ujú. O sea, por ejemplo, lo que dice Karen, si es una temporada de lluvias o va a caer nieve, pues no van a ofrecer ese servicio porque obviamente la salud de las personas va a estar en riesgo, ¿no? Y yo lo que he vivido, por ejemplo, depende mucho de ustedes mismos. Eso depende de su cuerpo, de qué tan acostumbrados estén a cambiar, digamos, el clima, porque Ay, muchas sí. veces, por ejemplo, a mí me ha pasado siempre que viajo de Colombia a Estados Unidos, a veces si no encuentro un vuelo directo desde mi ciudad y tengo que hacer una pequeña escala en Bogotá, mi cuerpo va a sentir el cambio, digamos, de Bucaramanga, donde normalmente viajo, de Bucaramanga a Bogotá se siente el cambio, ¿no? La altitud y todo eso. Y luego, si la otra escala es en Panamá, pues ya baja la cosa. Luego que en Miami, entonces el cuerpo sufre todos estos cambios y usted se va a sentir muy agotado. No es que usted diga que es culpa del clima, es culpa de la ciudad, es culpa del destino. No, hay que entender de que hay unas reglas ahí físicas, naturales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de viajar. No es que usted diga como que, uy, la ciudad está muy difícil de caminar. Pero si ya has hecho un vuelo de 3 escalas, pasaste 2 o 3 días en el hotel, en el aeropuerto, perdón, pues va a ser muy difícil. Lo mismo, si a usted no le gusta el calor y dicen que el verano es más barato, pues tiene que estar seguro de que su cuerpo va a aguantar el verano en Nueva York, porque a veces uno dice, está haciendo calorcito hoy, pero si se va a quedar un mes, su cuerpo va a estar un mes en esas condiciones. A veces puede que ya Total. usted diga a la final, estoy muy deshidratado, no me aguanto esto, pero si ya pagó todo el paquete, ya pagó los hoteles y se tiene que estar ahí, pues tiene que tener en cuenta también de que tal vez su mejor época para viajar sea primavera, sea otoño, sea incluso invierno. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Nueva York en verano y yo me aguanto el verano porque soy una persona que ha vivido, digamos, en las costas de Estados Unidos, en Florida, ahorita en Luisiana, hay mar, hay viento, hay mucho calor y pues para mí es fácil irme en Nueva York a aguantar más calor, incluso es más fresco allá Nueva York que Luisiana o Florida, pero pues el cuerpo aún así siente esos cambios. Ahora imagina si yo viajo de Luisiana a Canadá, a Toronto en estos momentos, mi cuerpo se va a... O sea, lo va a rechazar porque no estoy acostumbrado a ese frío. Hay personas que dicen como que, ay no, está haciendo frío como en Bogotá. No comparen el frío de Bogotá con el frío que probablemente va a estar haciendo en Nueva York, que el día que menos tú te lo piensas, estamos a -5 grados o está nevando y tú nunca has experimentado la nieve en tu vida. Nunca. Y, ay, la nieve tan bonita, la Horrible. nieve hermosa, ay, no, la foto con la nieve. Estése una hora allá afuera en la Sí. nieve, sus pies lo van a sentir. Y si usted no tiene la ropa adecuada, y eso es lo otro que yo les digo, la ropa es importante. Si usted, a veces pasa que uno se quiere ahorrar plata. Y Karen me va a decir si estoy diciendo mentiras. O a veces los papás dicen eso. Como compres esta chaquetica acá, le va a salir más barata que comprarla en Estados Unidos y esta también aguanta el frío. Esto es bueno para el frío, pero de acá, no para el frío de Estados Mm, Unidos. Ahora, la misma claro. chaqueta te la pones en Nueva York y estás muriéndote del frío porque no está hecha para las condiciones. Entonces tú dices como Sí, que no, total. no tengo espacio en la maleta, ya me traje esa chaqueta, ¿qué hago con esa chaqueta? Pues me la tengo que aguantar, Ujú. ¿no? Pero Tiene que ponerse otra chaqueta encima, otra como me pasó chaqueta a mí. encima. O ir a comprar la ropa Como con un adecuada para montón de aguantar. capas y capas y capas hasta que te sientes más calientito. Claro. Y pues si tú estás así todo el tiempo con toda esa ropa encima, te estás complicando a ti mismo y a veces hay muchas formas de facilitar la experiencia de los viajes, del clima, de incluso de que si tú no vas a llevar tantas pertenencias, simplemente vas a llevar una maleta y ya, pues no te compliques, compras una ropa ya y luego la devuelves. Hay lugares donde venden ropa de segunda que también te va a servir
para soportar el clima y listo. Luego las devuelve, se las regala a alguien y ya. Pero no hay que pretender de que por ahorrarnos dinero las cosas van a ser más fáciles allá, porque a veces nos estamos complicando innecesariamente. Así es, Marlon. Y pues ya por otra parte, cerrando este tema, quisiera compartir dos aplicaciones que sé que les va a ayudar a aquellas personas que les gusta viajar por cuenta propia, que se llama runtorio.com. Ahí tú puedes mirar los diferentes métodos de transporte o formas, como si te sale más barato por tren, por taxi, por bla bla o avión, como que te da una estadística y te ofrece un estimado de los precios. Y también, pues en cuanto a los viajes, les recomiendo mucho Trip.com, que se vuelvan como miembros, porque cada vez que tú pagas un vuelo o algo por la aplicación, te dan monedas. Entonces hay como un pequeño ahorro y aparte maneja siempre una de las tarifas más bajitas del mercado. Eso sí, tengan mucho cuidado y les recomiendo que si van a viajar, viajen con solo el artículo personal, porque si no, pues las maletas les va a costar un ojo de la cara. Sí, a veces como lo mismo que tú vas a pagar en una maleta extra o maleta de bodega, te puedes comprar eso en ropa, allá la tienes y luego si pagas la maleta de regreso. Es más fácil llevar de regreso que uno ya cuando está viajando hacia ese lugar. En mi experiencia, eso es lo que yo he hecho. Muchas veces no llevo ropa, solo llevo el artículo de mano, mi computador, ya 2 o 3 prendas, un par de zapatos y listo. Pero si ya necesito ropa y voy a comprar ropa porque pues hay ropa bonita que quiero tener, que me va a servir para las fotos y todo eso, pues ya luego pago la maleta de regreso. Es más sencillo que ponerme a llevar, ¿no? Porque a veces da una cosa por la otra y muchas aerolíneas, Sí. no todos cuidan los equipajes. Yo he visto gente que llevan estas maletas súper bonitas con sus diseños que yo me gustaría comprarlas también, pero luego cuando estoy ahí en mi asiento del avión y veo que las tiran, que las botan, es como que, Dios mío, imagina llevar, no sé, Sí, algo y es delicado. tú dices, igual, yo siento que Europa está diseñado para viajar liviano. No más el tema que te decía que en Barcelona, en España, Italia, no hay tantos ascensores, o hasta Francia. Sí los hay, pero son zonas muy costosas. Entonces lo ideal es viajar liviano, tratar de llevar como ropa que se combine, que sea súper cómoda porque tú vas a caminar un montón. Entonces sí es chévere que, pues si se van a hacer este viajecito, vayan con una maleta y ya, porque se ahorran dinero, se ahorran estrés de estar moviendo maletas, sobre todo el tema del transporte, normalmente es subterráneo y no hay ascensor, toca por cuenta propia con la maleta. Entonces eso sí es como importante que lo tengan en cuenta. Sí, con la maleta ahí al hombro, corriendo para no perder el tren y todo eso. Hay que tener muchas cosas en cuenta y de eso vamos a hablar más pronto en otros episodios, obviamente, porque pues este se trata sobre todas esas experiencias que muchas personas dirán que son negativas. Y sí, puede que sean negativas, pero son experiencias que hay que contarlas, que es mejor tenerlas presentes, porque a veces a uno le llenan las redes sociales, los videos, incluso las personas, cuando uno busca tanta información sobre los destinos, es todo lo bonito, todo lo perfecto te va a salir, obviamente, porque hay esta concepción de que si yo leo algo negativo, no, No, mejor no voy, mejor me elijo otro destino. Y pues se está usted como quien dice cerrando las puertas a un país simplemente por lo que una persona en internet está diciendo. Eh, Todo lo que les comentamos obviamente no
les estamos diciendo en ningún momento que les va a pasar. Esperamos nosotros que no les pase. Ya nos pasó a nosotros. Uno no le desea el mal a las otras personas. Como que necesitan ustedes pasar por esas malas experiencias para decir, yo sé que es viajar. No, claro que no. Pero sí, tengan mucho cuidado. Busquen información. Busquen fuentes confiables de información. Háganse no sé, los locales a veces te puede servir más que 40 o 50 páginas de internet. Entonces, también desen esa oportunidad de conocer gente nueva. Obviamente hay barreras de los idiomas, del lenguaje, pero aunque sea con inglés de colegio, como dicen por ahí, nos defendemos. Y probablemente nuestra experiencia vaya a ser muy positiva, o al menos usted vaya a decir, sí, no todo fue perfecto, disfruté el viaje, hay ciertas cosas que no sabía que pasaban allá, pero ahora lo sabe porque también eso es lo bueno de viajar, ¿no? Aprender de todo, aprender de lo bueno y de lo malo y seguir expandiendo su mente al mundo, volverse un viajero mundial, no un viajero de un solo lugar, sino del mundo. Y eso implica tradiciones, costumbres, situaciones buenas o malas. Y a la final, pues, a otra persona le va a servir todo eso que usted ha vivido. Así como nos ha pasado a nosotros dos. Estamos trayendo todas esas experiencias buenas o negativas, como las quieran llamar, para todos ustedes. Y bueno, amigos, hasta acá llegó este segundo episodio de Sin Filtros ni Ficciones. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, a los que han dejado los comentarios. Nuevamente los invitamos a que compartan este contenido en sus redes sociales, a las personas que les interesa viajar, a los que todavía no han viajado y quieren saber todas estas experiencias sobre estos posibles destinos que mencionamos acá. Igualmente déjenos en sus comentarios sus experiencias positivas, negativas, lo bueno, lo malo. También si quieren que nosotros toquemos un tema en especial, déjenlo en los comentarios. Denle me gusta a este video, suscríbanse al canal de YouTube y en Spotify pues compártanlo a todos sus amigos en todas sus redes. Sí, por favor, todo lo que ustedes quieran escribirnos es bienvenido. Cualquier pregunta, la más simple, la más compleja, todo es bienvenido porque de esto se trata, poder responder, ayudarnos y que ustedes tengan una buena experiencia aquí. Así es. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión en Sin Filtros ni Ficciones. Sin filtros ni ficciones. Adiós. Si te gustó nuestro contenido, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de cada episodio. Recuerda compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify. Sin filtros ni ficciones.